Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Martín Roulier. Soy arquitecto de datos en Exacta. Hace varios años que me dedico a trabajar con datos. Hace 2 años que formo parte de la familia de Exacta. Les cuento para aquellos que no saben que Exacta es una empresa que lleva más de 20 años en lo que es desarrollo de software. Tienen colaboradores en Argentina, Colombia, Uruguay y en otros países de América Latina. Hoy es el último día. Tuvimos una semana llena de charlas relacionadas con datos. Tuvimos una charla referente a testing de datos, a herramientas de visualización, al uso de Airflow, de Terraform. Ayer hubo una charla referente al análisis de canciones de Spotify. Y hoy estamos llegando la última charla de esta serie. Em, en esta charla va a estar hablando Ramiro Flor y Nicolás Nakachan, perdóname si digo mal el apellido, que tienen como objetivo hacer un análisis para poder encontrar cuál es el proveedor de Internet de Argentina que tiene la mejor reputación. Ellos van a estar utilizando NiFi y van a estar haciendo algunos análisis utilizando Python. Así que bueno, sin más, les dejo a esta dupla que nos cuente qué es lo que ha estado haciendo. Bienvenidos, chicos. Buenos días, Ale. Buenos días a todos. Muchas Buenos gracias por la días. presentación. A ver, paso a compartir pantalla. Ahí me avisan si se ve. Ahí sí. Perfecto. Bueno, como contó Ale recién, el título de nuestra charla, Caso de Estudio y ETL y Análisis de Datos de Twitter. Ahí estamos. Paso a presentarme un poquito más. Mi nombre es Ramiro Flor, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UTN. Tengo 22 años y bueno, uno de mis objetivos es orientar mi carrera a lo que es datos, ya que no es lo principal de industrial los datos. Y algo sobre mí, me gusta cocinar y bueno, estudio alemán y ruso y algo que no figura ahí, pero bueno, soy hincha de Boca. Y ahora Nico. Bueno, me llamo Nicolás, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la UTN, también soy ayudante de cátedra. Mi objetivo es especializarme en un futuro en Data Science. Me gusta mucho ver series, así que si quieren recomendaciones de sitcoms, al final de la charla podemos hablar de eso tranquilamente. Así que nada, ahora dejo a Ramiro que empiece con la presentación. Bueno, un poquito de la agenda que tenemos preparada para el día de hoy es primero comenzar con una introducción y los objetivos de nuestro proyecto. Un análisis de mercado, porque como ya saben vamos a analizar proveedores de Internet. Luego, Nico va a empezar a comentar cómo fue la extracción y el procesamiento que le hicimos a los datos. Y por último, el análisis y las conclusiones que pudimos obtener. Primero que nada, queríamos agradecer a Fernando Mesa y a Verónica Bravo, que fueron las personas que estuvieron con nosotros en este proyecto, que fueron los que nos guiaron y estuvieron siempre para ayudarnos. Haciendo de parte de nuestros clientes y solicitándonos cosas y bueno, estuvimos peleándonos muchas veces con los programas y bueno, viendo. Más adelante van a ver todos los problemas que fuimos teniendo, que fueron parte del aprendizaje. Temo que sin esos errores que tuvimos, sin esas cosas, no hubiéramos aprendido tanto como aprendimos si nos hubieran dicho de un momento, bueno, háganlo así, 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 bueno, salía mucho más fácil, pero no aprendíamos tanto. Ahora bueno, entrando bien en el proyecto, nuestro objetivo fue ver quién es el proveedor de Wi-Fi en Argentina con mejor reputación. Pero todo esto tiene un inicio de por qué el Internet. Si yo les digo a todos ustedes, abril del año 2020, pandemia, lo primero que se nos viene a la mente, sin contar que era la incertidumbre que teníamos todo con el virus, de qué iba a pasar, de todo lo que sabíamos. Lo primero que se nos viene, lo siguiente, digamos, es la virtualidad de un día para el otro. O sea, de un día para el otro, nuestra vida cambió y pasamos a hacer todo lo que hacíamos de forma presencial a hacerlo virtual. Y la pregunta que nos surgió fue, ¿y qué pasa si se me corta el internet? ¿Qué pasa? ¿No puedo trabajar? ¿No puedo ir al colegio? ¿No puedo ir a la universidad? ¿Qué pasa en ese momento? No quiero imaginar sus caras cuando tenían que cursar, cuando tenían que trabajar, cuando tenían que hacer el colegio, cuando querían hacer cualquier cosa y veían este logo.
sea, creo que era lo peor que nos podía pasar de ver este logo. O sea, obviamente este es un logo de Windows, el que tenga iOS es otro logo, el que tenga bueno, Android, dependiendo, pero bueno, veíamos este logo que no había internet y era como lo peor que nos podía pasar. En cambio de ver este logo, que era bueno, que teníamos internet. Lo primero que hacíamos era reiniciar el router, ver qué pasaba, y bueno, nos dábamos cuenta de que capaz que reiniciando el router no funcionaba porque no era un problema de nosotros, sino que era un problema general de la red. Porque necesidades que satisfacíamos antes saliendo de nuestras casas, ahora pasaban a ser suplidas por un solo servicio que era el internet. Es que yo creo que si hay un servicio por excelencia que nos puso contra las cuerdas estos últimos 2 años, es el internet. Sin lugar a dudas, porque antes capaz no notábamos si fallaba tanto, porque no estábamos en nuestras casas durante todo el día probablemente y llegamos a la tarde o a la noche y bueno, ahí capaz notábamos si fallaba el internet. Y capaz no hubo internet durante todo el día. O mismo cuando no estábamos en casa el internet se cortaba y nunca nos enterábamos. A menos que, bueno, sea la excepción de que trabajaba de tu casa y ahí capaz sí venías lidiando con este problema desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, son cosas que antes no notábamos. Porque mismo, como nombré antes, cosas que antes no necesitaban internet, ahora lo necesitaban al 100%. O sea, no podíamos trabajar, no podíamos hacer nada. Eh, pero bueno, la particularidad que tiene este servicio es que hay muchos proveedores. O sea, es decir, nosotros estamos en nuestra casa y tenemos, bueno, podemos elegir la empresa esta, podemos elegir la empresa otra, podemos agarrar, si no nos gusta una empresa, nos damos de baja y nos pasamos a otra. Esa es la particularidad. O sea, podemos elegir, tenemos un mercado abierto de proveedores al cual nosotros podemos acceder y, bueno, decidir en base a lo que querramos, gusto, o bueno, o decir, bueno, ya está, voy a esta porque sí, sin un porqué, porque muchas veces son bastante similares las empresas. Pero bueno, no pasa como, por ejemplo, nuestro servicio de luz o el servicio de agua, de gas, que dependiendo de donde vivamos, tenemos ese servicio porque sí. O sea, no es que podemos agarrar y decir, no, me paso de empresa de luz. No, es la que te tocó por donde vivís, no va a cambiar mucho. Pero bueno, centrándonos más en el objetivo, nosotros pensamos en dónde uno más se queja cuando nos falla el Wi-Fi, ¿qué es lo más rápido? En Twitter. Entonces, ¿por qué no usarlo para ver quién es el proveedor con la mejor reputación en Internet? Porque además, bueno, la gente usa mucho Twitter por el hecho de que es rápido. Agarramos, etiquetamos a la empresa y le mandamos nuestro mensaje. A veces no es un mensaje muy educado, que digamos, no suele serlo. Porque, bueno, eso lo van a ver más adelante, que no solemos, la gente no suele mandar un mensaje, uy, no me anda el internet, qué problema. No lo suele hacer, suele ir en conjunto con algún insulto. Pero bueno, nos solemos usar Twitter por una cuestión de que es más rápido, de agarrar, estar llamando por teléfono y estar capaz 5 minutos esperando a que nos atiendan por el hecho de que hay un montón de gente que capaz está fallando el servicio de atención está saturado, y por eso es más fácil agarrar, mandás el tweet y siempre te responde alguna máquina, siempre algo te responde, y bueno, ahí capaz después te derivan a una atención más personalizada, pero siempre alguien te contesta, era como que lo veías rápido y además, bueno, expresás tus sentimientos de forma rápida por medio de Twitter. Lo que sí, como le estaba contando, la gente no suele mandar mensajes buenos y nuestro objetivo es ver el que tiene la mejor reputación. Por eso lo que tuvimos que hacer es un análisis inverso para encontrar cuál es el que tiene peor reputación y ahí darnos cuenta cuál es el de mejor. Porque no vamos a encontrar el de mejor porque nadie pone claramente qué bien que me funciona el internet. Siempre escribimos cuando el internet falla y tenemos para mandar algún insulto o algún lo que sea, en base a que no podemos trabajar, no podemos ir a la escuela, estudiar o vernos con nuestros amigos, porque también nos pasó de que para ver a nuestros amigos teníamos que usar internet. Y bueno, se podía cortar justo en ese momento también. Ahora voy a dar una breve introducción a un concepto que nos pareció que era interesante que todos puedan saberlo, porque pueden no saberlo, no era obligación, es algo básico para que puedan entender bien nuestra charla, que es el ETL, que viene del inglés Extract, Transform and Load, es decir, extraer información de una o más fuentes, transformar esa información, esos datos, y que pasen a ser lo que nosotros queremos para después luego cargarlos en nuestra base de datos, Data Warehouse, Data Lake, lo que queramos, pero que tengan el formato que nosotros queremos para después luego hacer, los reportes que queramos, el análisis, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer, va a tener un fin distinto. Pero bueno, el objetivo es de pasar de algo que está en internet, en donde sea, transformarlo y tenerlo nosotros para poder analizarlo. Bueno, entrando ya de lleno en nuestro proyecto, lo primero que hicimos fue ver un análisis de mercado. Es decir, ver dónde estábamos parados, qué era lo que nos rodeaba, cómo era el entorno donde nos íbamos a meter a analizar. Lo primero que vimos, bueno, primero, antes que me olvide, van a ver que el nombre de las empresas están censuradas. Es por una cuestión de que no queríamos
nuestro objetivo no es difamar a nadie ni nada por el estilo, era ver nosotros el análisis, pero no era para nosotros agarrar y decir, no, esta empresa es la peor, no era nuestro objetivo. No. Creemos que no hay mala fe de parte de las empresas de que funcionan mal, sino que es por otras cuestiones. Así que bueno, eso lo van a notar durante todo el análisis, de que las empresas están con un nombre distinto al que tienen. Primero, accesos fijos residenciales, es decir, ¿cuántas casas con acceso a Internet hay en la República Argentina? Aproximadamente 7.250.000, según datos del INDEC de año 2021. Y después, bueno, los proveedores con los que cuenta el servicio argentino son la empresa F, que domina el mercado ampliamente con un 46%, lo cual es demasiado, es casi la mitad del mercado para una sola empresa. Luego tenemos la empresa M con un 16%, la empresa T con un 12%, la empresa D con un 1%, y luego por último tenemos otros, que es aproximadamente un 25% del mercado, que se distribuye en empresas regionales que hay capaz en algunas provincias, en algunos sectores del país, pero que no llegan a tener la popularidad que tienen estas empresas que estamos mencionando acá. Todo esto es de un informe de Cabase del año 2019, el cual nos ayudó, bueno, a tener los datos para después poder sacar porcentajes, porque si no sabemos cuántos eran la gente a la que estábamos midiendo y los porcentajes de las empresas, era algo que va a ser totalmente imposible, porque podríamos encontrar quejas y la verdad decir, bueno, ¿y estas quejas a cuánto corresponden? Porque no tiene sentido, sino este informe nos ayudó bastante, a pesar de que nos hubiera gustado capaz conseguir un poco más de información de algunas empresas, porque hay empresas de las cuales no pudimos conseguir, mismo porque capaz hay empresas que son nuevas, hay una empresa característicamente que es nueva en la parte de Internet fijo residencial. Es una empresa que siempre estuvo entre nosotros, muy conocida de telefonía móvil, que ahora pasó a tener un servicio de Internet residencial, cosa que antes no pasaba, pero bueno, no pudimos conseguir información al respecto de esa empresa. Bueno, ahora hablando un poco más de la metodología que usamos para resolver la problemática que teníamos, como ya había adelantado Ramiro, lo que hicimos fue, bueno, buscar quién era el menos criticado en Twitter para encontrar el que tenía mejor reputación. Obviamente teniendo en cuenta la cantidad de clientes, porque con la misma cantidad de tweets solamente no iba a hacer nada. Lo que sí sabíamos también es que muchas de las empresas trabajan solamente con empresas. Es decir, muchos de los proveedores de Wi-Fi solamente trabajan con empresas o es en áreas muy reducidas del interior. Entonces también teníamos que ver cuál era esa relación, porque por ahí teníamos muy pocas cantidades de quejas y en realidad era porque no había tweets. Sí, entonces teníamos que tener mucho cuidado a la hora que analizábamos eso. Ahí pueden ver algunos de los tweets graciosos que encontramos. La verdad que esta diapositiva creo que fue la más complicada de hacer de toda la presentación. Encontrar 3 tweets sin insultos fue bastante complicado. Pero bueno, ya sabíamos cómo abordar la problemática, ahora contaba a ver qué información teníamos. Y la información que teníamos era la que nos daba Twitter. Entonces, Twitter en su documentación lo que propone es el tweet object, que es un archivo JSON, es decir, un archivo que tiene un montón de atributos definidos. Ahí podemos ver los que más nos sirvieron a nosotros, que están en el caso de los usuarios, que teníamos ID, el nombre de usuario, la ubicación, que era la que daban los usuarios propios, no era inferida por Twitter, la cantidad de seguidores, cantidad de retweets que había hecho en su historia, etc. Después teníamos los datos propios de los tweets, es decir, un ID, la fecha, el created at es la fecha y el tiempo en que se hizo ese tweet, el texto obviamente, el lugar, también inferido, es decir, inferido por Twitter. Después teníamos datos relacionados con los retweets, replies y quotes, es decir, si un tweet había sido respondido, si había sido quoteado o retuiteado, teníamos el tweet de referencia, digamos. Y después otros campos que nos sirvieron fueron lang, que era el idioma, y truncated, que te indicaba si el texto tenía más de 140 caracteres y te lo guardaba esa segunda parte del texto en otro lugar. Con toda esta información que teníamos, bueno, lo que hicimos fue diseñar directamente un modelo para la base de datos, o en este caso un data warehouse muy chiquito, una mejor definición sería data mart. Pero bueno, lo que propusimos fueron 4 fact tables y 4 dimension tables. Es un modelo inspirado en lo que es el modelo STAR. El modelo STAR define justamente estos 2 tipos de tablas. Las fact tables contienen los hechos y las dimensiones tienen los aspectos a analizar de esos hechos. Entonces, en cada fact table, uno tiene una referencia a cada una de las dimensiones, además de datos propios de ese hecho mismo. Lo que propusimos entonces fue una tabla para los retweets, una para los quotes, una para los replies y una para los tweets en sí.
las que no eran los tweets en sí, tenían una referencia al tweet original. Y por el otro lado, teníamos las 4 dimensiones, que son los usuarios, la hora del tweet, la fecha y el proveedor de Wi-Fi, que era lo más importante. Ahora, diseñado el modelo, empezamos a tener los problemas. ¿Por qué? Porque el primero que nos encontramos era cómo sacar los datos de Twitter. Entonces, la primera herramienta que nos apareció, que fue una de las que habíamos aprendido durante la pasantía, fue NiFi. NiFi es una herramienta open source que permite realizar ETLs, como dice en la presentación, automatizar flujos de datos e integrar diferentes sistemas en un mismo flujo de datos. Contiene más de 300 procesadores distintos. Los procesadores son bloques de código que permiten realizar distintas actividades. Y el que más nos interesó a nosotros fue el que viene ahora, que es GetTwitter. GetTwitter, básicamente con una cuenta de desarrollador de Twitter, te empieza a traer tweets directamente, solamente arrastrando un procesador a una pantalla. Directamente, con eso ya está y tenés 20.000 tweets cada 2 minutos. Muy peligroso. Completamente. Entonces, configurando directamente algunos parámetros, podíamos empezar a recibir tweets. Pero uno de los problemas que tiene es que uno de esos parámetros puede ser el lenguaje, la ubicación, el tiempo, etc. Toma cada parámetro como un O. No toma la intersección entre todos esos. Entonces, uno de los primeros problemas que nos encontramos es, bueno, primero teníamos tweets por ahí, configuramos como parámetro el español y las palabras clave que eran los proveedores de Wi-Fi que queríamos analizar. Entonces, te venían tweets que contenían a los proveedores o que eran en español. Entonces, por ahí teníamos tweets de algunas empresas en francés o tweets en español de cualquier cosa que no era importante para nuestro análisis. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, bueno, configurar solamente en el Twitter las palabras claves y después hacer un filtrado de todos los tweets dependiendo de lo que necesitábamos, que es lo que se puede ver en el próximo slide. Lo que hicimos fue, a partir del GetTwitter, con todos los tweets que extraímos, primero los filtramos por las empresas y por el lenguaje. Para filtrar por la ubicación, lo que hicimos fue utilizar solamente como palabra clave el nombre de la cuenta del proveedor de Wi-Fi de Argentina. Es decir, las quejas a solamente los de Argentina, porque muchos de ellos tenían también sedes en otros lugares que nos interesaban. Después también lo que hicimos fue filtrarlos por lenguaje, así teníamos solamente los que estuviesen en español. Y después elegimos los campos importantes que nos parecían que iban a permitir discernir entre si estamos hablando de un tweet, un quote, un reply o un retweet. Y a su vez la información que era importante para nosotros tener para después hacer el análisis. Entonces, con todo eso, armamos un JSON más cortito que el que nos daba Twitter, y lo que hicimos fue transformarlo a SQL, a una sentencia insert into directamente, y después los cargamos a SQL. El problema de SQL es que nosotros teníamos 4 tablas y teníamos acumulados todos los tweets en un mismo lugar. Y a su vez, todos esos tweets, que podían ser tweets, replies, quotes o retweets, tenían una referencia a un tweet anterior. Es decir, que no era tan simple como separarlos y mandarlos a la tabla que correspondía, sino que teníamos que hacer todo un proceso antes. Entonces, ahora vamos a mostrar cómo hicimos toda esa carga y procesamiento de los datos. Lo primero que hicimos para hacer la carga de los datos fue lo que nosotros felizmente llamamos cadena de triggers. Porque lo que hicimos fue, como se puede ver en la próxima slide, desde NiFi lo mandamos todo a una tabla de staging. En esa tabla de staging entraban todos: tweets, quotes, replies y retweets. Con un trigger, en esa tabla, un trigger lo que hace es hace un procesamiento, digamos, automático. Cada vez que se le inserta algo a esa tabla, hace ese procesamiento y lo manda a otra tabla o genera nueva información dentro de la misma. Entonces, en ese trigger lo que hicimos fue, primero, crear el usuario si no existía. Después, crear el tweet original del retweet, quote o reply si no existía. Y después recién ahí mandar el dato a la tabla que correspondía. A su vez, en esas otras 4 tablas teníamos otro trigger más, que lo que hacía era inferir el proveedor de Wi-Fi de que se estaba hablando, analizando el texto, que es lo que pueden ver en la presentación. Y básicamente esto fue lo que hicimos para analizar, para procesar todos los datos desde Twitter, digamos, hasta SQL. Ahora dejo a Ramiro para que empiece a comentar un poco lo que fue el análisis de los datos. Bueno,
Una vez terminado, no estoy motivado, ¿no? No está. Una vez terminado todo lo que contó Nico, de haber pasado por SQL, de los triggers de Nightfire, todos esos problemas que tuvimos, pasamos a lo que fue el análisis final con Python. Primero lo que hicimos fue ver cuántos tweets habíamos extraído por cada empresa. Como pueden ver, hay empresas en las cuales no extrajimos mucho. La empresa G es una empresa regional muy chiquitita, que pusimos porque igual extrajo mucho, a diferencia de otras de las cuales habíamos contado y no extrajo casi nada. Después la empresa D, la empresa C, que es la que les mencioné anteriormente, que era la empresa de telefonía móvil, también más conocida por telefonía móvil que por residencial, que bueno, pasó, creo que si no me equivoco, empezó el año pasado, me parece, o 2019, por ahí. Y bueno, la empresa T, la empresa M y la empresa F, de la cual consiguió muchas quejas. Tuvo muchas quejas, aproximadamente más de 20.000, deben ser 22.000 aproximadamente. Pero bueno, también tenemos que considerar que esa empresa tenía el 46% del mercado. De esas quejas que tuvimos de ahí, bueno, ¿qué hay en esas quejas? ¿Cómo están compuestas? Porque nosotros consideramos quejas, pero Nico les contó anteriormente de que vimos si eran quotes, si eran replies, si eran retweets. Y bueno, acá vemos que el porcentaje del que está en rojito medio amarronado son replies. Las quotes en un violetita medio azulcito, medio raro. Retweets, el color clarito. Y los tweets en lo que sería un celeste más color Twitter. Bueno, acá podemos ver que hay un alto porcentaje de mayoría de tweets, pero hay algunas que tienen muchos retweets. Esos retweets pueden ser de la empresa, pueden ser porque lo hizo alguien ese tweet, alguien conocido, con un usuario verificado, que tiene muchísimo más alcance, y al hacerlo esa persona obtuvo retweets por gente capaz que estaba de acuerdo, o por gente porque sigue a la persona y retuitea todo lo que ponga esa persona, porque pasa eso muchas veces en Twitter. Pero bueno, esto nos hizo ver de qué es lo que estaba pasando en base a cada queja, cómo estaban compuestas. Que creemos que fue algo bastante importante, porque va a haber más adelante ahora van a haber un problema que tuvimos que fue gracioso. Pero bueno, antes, como les decía, las quejas, de todas las quejas que obtuvimos, del conjunto de quejas que tuvimos, ¿qué porcentaje le pertenece a cada empresa? Vemos, la empresa F obtuvo aproximadamente casi un 46%, que fue lo mismo, la misma porción de mercado que tienen, que es algo que, bueno, mantiene. Después, la empresa M un 26, la empresa T un 21, la empresa C un 4, la empresa D un 1, casi 1,2, y después el otros un 1% aproximadamente. Pero bueno, vemos que la empresa F dominó ampliamente casi la mitad de las quejas que tuvimos, que es una cantidad importante. Ahora, porcentaje de replies. ¿Por qué hicimos este análisis? Porque muchas empresas, al momento de que uno manda el tweet, le agarra la etiqueta, pone arroba, empresa, T, la empresa apenas ve ese tweet, agarra y te responde. Y ahí ya, bueno, ahí ya estaría contando en un reply. Por eso vemos que la empresa T, claramente justo la que les mencioné, cada vez que contesta, cada vez que le llega un tweet, responde. Lo mismo que la empresa C, hace lo mismo. Las otras empresas no suelen hacerlo, y los tweets que están acá claramente deben ser de usuarios que contestan con el usuario de la empresa. Pero acá vemos que algo pasa, algo es raro de que tenga tanta cantidad. Y bueno, ese raro es porque la empresa contesta poniendo el nombre de... Contesta cada tweet que recibe. Otra de las cosas más interesantes que hicimos también fue un análisis sentimental. ¿Qué tanto la gente estaba enojada cuando emitía ese tweet? Este análisis lo hicimos con la biblioteca Sentiment Analysis de Python, la cual se encarga del procesamiento del lenguaje natural, simbólico y estadístico. Esta librería específicamente está realizada en español, cosa que no tiene una de las más conocidas, que si no me equivoco, NLTK, que creo que se llama, la cual lo que hace es traducir. En cambio, esta está hecha en español, y el estar en español es como que nos pareció un poco más... La hicimos con las dos, es verdad, el análisis lo hicimos con las dos librerías, pero con esta arrojó un resultado un poquito más fiable por el hecho de que no estaba traduciendo. Además tenemos que considerar que la mayoría de los tweets tienen insultos argentinos, y no es más difícil que lo pueda codificar y que entienda lo que están poniendo cada vez que ponen un insulto argentino. Porque capaz está configurado con un insulto en español, que no es lo mismo que un insulto en argentino. Aparte, la librería esta la hicieron usando reviews de Yelp en castellano, digamos. Entonces,
Las críticas a los restaurantes también suelen ser bastante fuertes, entonces vimos que estaba bastante bien hecha. Claro, Así era que no, mejor que puede la ser otra. un buen comentario. Sí, la otra, como traducía todo, no sabíamos si lo estaba haciendo muy bien. Esta supusimos por dónde estaba sacando la información que lo iba a hacer un poco mejor. Claro, no vamos a poner ejemplos de insultos, pero se podrán imaginar que hay insultos acá en español, en español argentino, que no son lo mismo en España. Que hay palabras que las decimos en España y no dicen nada, pero hay palabras que capaz las dicen de España, las dicen acá, y es una mala palabra. O sea, seguro se imaginan cuál estoy diciendo, no lo voy a decir. pero, pero bueno, supongo que ya lo habrán imaginado. Pero bueno, podemos ver que con la empresa D, la F y la M hubo más severidad. Es decir, que las quejas fueron un poco más fuertes según lo que detectó la librería. Con la empresa T hubo un intermedio, ahí como que no son ni muy fuertes ni muy buenos. Y con la empresa C hay un poco más de bondad, podemos ver. Ahora, acá es donde surge lo gracioso que les iba a contar antes. Es que quisimos ver en qué horario la gente se quejaba más. Podemos ver que ampliamente, obviando las cantidades de cada empresa, las barras, cómo se distribuye. Vemos que la distribución es medianamente similar. Hay una escalera de rojos, hay una escalera de verdes, hay una escalera de naranjas que suele subir. Son más o menos, la distribución es más o menos igual en cada empresa. Vemos que lo que domina es la cantidad de tarde. Es decir, a la tarde cuando la gente ya probablemente ya no estaba trabajando y quería ver una serie, o no estaba estudiando, o no estaba nada y decía, uy, me voy a quejar porque no hay internet. Cosa que notamos que a la mañana no. Algo que nos sorprendió al primer principio, pensamos que a la mañana iba a ser la mayor cantidad, por el hecho de que, uy, quiero ponerme a trabajar, quiero ponerme a estudiar, quiero hacer cualquier cosa y no tengo internet. Pero bueno, se ve que la gente optaba por, uy, no tengo internet, sigo durmiendo, me parece. Esa fue nuestra conclusión rápida, es que la gente no quería porque no hay tweets a la mañana, que era lo que nosotros esperábamos encontrarnos. Pero no pasó. Pasó que hubo muchísima más cantidad a la tarde y a la noche que lo que había durante la mañana. Y bueno, obviamente la madrugada no esperábamos mucho, pero a pesar, hubo muchos también. No lo esperábamos tanto. Pero acá, lo que nos pasó en un momento, es que cuando hicimos este gráfico la primera vez, con el primer análisis que teníamos, es que la empresa C tuvo una cantidad exagerada de tweets a la madrugada. Por ejemplo, una barra que llegaba hasta acá, casi llegando a los 3000. Y ahí dijimos, ¿qué pasa? O sea, por qué esta empresa tiene tantas quejas a la madrugada? Es raro. Porque no es que vemos que todas las empresas más o menos tienen una cantidad similar, no similar, pero adecuada a lo que muestra el gráfico. Acá era como que veían estas tres barritas chiquititas y que esta barra esté por acá. Algo raro ahí. Y ahí empezamos a ver. Empezamos a ver tanto en nuestra base como empezamos a ver tanto en el mismo Twitter. Empezamos a buscar la arroba de la empresa C y empezamos a ver que no encontramos nada, hasta que vimos que esa empresa promociona un equipo de, ¿cómo se llama esto? De eSports, de juegos virtuales. Y esa empresa, cada vez que tuiteaba algo, o cada vez que ese equipo de eSports tuiteaba algo, etiquetaba a la empresa. Y cada etiquetada que tenía esa empresa eran retweets, eran replies, era gente que comentaba el equipo y etiquetaba también a la empresa por una cuestión de que la empresa patrocinaba y que el equipo incentivaba mucho a la etiqueta de la empresa esta. Y se ve que el equipo tenía mayor cantidad de tweets a la madrugada y generó que se nos vayan los gráficos muy lejos, porque la verdad que hizo un cambio que lo notamos a simple vista con ver un gráfico y cuando vimos la base vimos que teníamos una cantidad terrible de tweets que etiquetaban a esa cuenta y lo que hicimos fue cancelar, borrar todos los tweets que incluían esa cuenta y cuando hicimos cuando borramos, obtuvimos este gráfico que es muchísimo más lógico que lo que hay, que lo que había, que era un gráfico exactamente igual a este, pero con una barra azul que llegaba por acá, que claramente no era muy lógico. Y ahora sí, llegando más al final y obteniendo y llegando a la conclusión que queríamos obtener de ver quién era el proveedor con la mejor reputación. Acá podemos ver que en relación a la cantidad de clientes y cantidad de quejas, el que tiene una mejor relación, ratio, es la empresa F, que tiene un 0,65. Los números no son de decoración en este momento. Lo importante era ver la cantidad, ver el ratio, porque uno lo ve acá y dice, sí, la empresa F tuvo un montón de quejas, porque si vemos los gráficos anteriores, la empresa F venía perdiendo por goleada, se tenía el 46% de las quejas, pero lo que hay que pensar también es que la empresa F tiene un 46% del mercado. Y dudo que las otras empresas que no llegaban al 20% del mercado
Si le ponen la cantidad de clientes que tiene F, dudo que puedan sostener su estructura. O por ejemplo, la empresa D, también, que tenía un 1% del mercado, y no tenía tenía muy pocas quejas, pero habría que ver qué pasa si pasa a tener del 1% a tener el 46%, que es un montón. O sea, hay que también saber entender que la empresa F maneja el 46% del mercado. Y no es tan trágico que haya tenido esas quejas. Porque si vemos la cantidad de clientes, no parece mucho. Porque si teníamos 7 millones de accesos, 7.250.000, estamos teniendo que esta empresa tiene más de 3.500.000 usuarios, lo cual es un montón. Así que bueno, el objetivo que queríamos lo cumplimos viendo que la empresa con la mejor reputación en Twitter, para nosotros, lo que nos mostró nuestro análisis es que es la empresa F. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Estamos abiertos a preguntas, consultas, lo que quieran. Buenas, ¿me escuchan? Síguele. Sí, sí. Listo, no sabía si estaba muteado o no. Sí, hay preguntas, ya hay algunas preguntas. Así que las vamos a ir pasando. Primero, ¿por qué utilizaron NiFi para hacer RTL y no otra herramienta? Rami, ¿querés contestar o contesto yo? Sí, como quieras. Dale. Sí. No, sí, que se quedan con vos, dale. Sí, bueno, la principal razón por la que usamos NiFi es algo más o menos con lo que contó Nico, es que NiFi tiene un procesador específico que es para extraer datos de Twitter y que extraía con facilidad, digamos, los tweets, que con el simple hecho de tener la cuenta de desarrollador de Twitter y saber lo que queríamos extraer, el procesador lo hacía. Después, bueno, tenés todo un proceso para transformarlo y todo eso, pero NiFi agarraba de la fuente Twitter, agarraba y te extraía los datos y ya te los dejaba ahí. Después vos le podías hacer lo que quieras, pero creemos que el NiFi tenía muchísima facilidad, en diferencia, por ejemplo, si hubiéramos usado SS10. Sí, Bien, básicamente eso. Porque vimos SSIS también durante la pasantía, en realidad teníamos esas dos, pero bueno, la verdad que la facilidad que nos daba NiFi en este caso era muchísimo más grande que la que nos daba el otro. perfecto. ¿Qué tanta información se puede extraer de un tweet? De cada tweet. La verdad que bastante. La verdad que sí, era bastante la información que tenían, pero tenían un problema principal que era el tema del lugar. Nos hubiese parecido bastante interesante hubiera analizado por provincia, por lo menos cuál era el mejor que había en cada una. Pero el problema que tenían es que la ubicación era la que ponía el usuario. Y Twitter no infería absolutamente ningún tipo de ubicación y tampoco era muchas veces exacta. Entonces, la ubicación podía ser, no sé, Hogwarts, aparecía cualquier cosa en la ubicación. Entonces, no podíamos literalmente Parece que en analizar, Hogwarts no anda bien el internet, me parece. Algo está claro, fallando. no pudimos analizar nada del tema de ubicación, que era algo que nos hubiese por ahí encantado y hubiese estado bastante bueno para análisis. Pero sí, la información que da es bastante, pero no siempre es la más exacta. Bueno, Por eso hay que seguimos tener con la... cuidado cuando uno acepta, a veces empieza a aceptar, que te dice acepta que Twitter vea su ubicación, hay que tener cuidado. Porque si extraes los tweets acá, prácticamente uno, cuando nos empezamos a ver, decimos, no puede ser todo lo que sabe. Te dice hasta las coordenadas. Es algo que decís, te da un poquito de miedo, pero bueno, hay que tener cuidado cuando uno acepta los permisos. O saber a qué está sujeto. Ahora que todos los que están acá ya saben que cada vez que acepten un permiso de ubicación en Twitter, ya saben que cada tweet que tiren le va a decir dónde están parados exactamente. Mirá qué interesante para hacer análisis de quién está cerca de quién en qué momento. ¿Sí? Bueno, otras preguntas más. ¿Hay alguien que quiere saber quién sería el que tiene la mejor atención al cliente? Eh, me- desde el análisis que hicimos fue medio complicado ver este tema. Sí pudimos ver, como Ramiro mostró, el tema de porcentaje de replays de las empresas, que creo que había dado T y C, que eran Sí, los creo que que tenían sí. mejor atención al cliente. Pero muchas otras empresas lo que te hacen es mandarte un DM directamente a vos y eso no lo podíamos analizar porque obviamente es privado. Pero por lo que hicimos, por el análisis que hicimos, esas dos eran las que tenían mejor atención al cliente. Desde Twitter. Claro, porque como dice Nico, algunas que directamente te responden y te dicen, te envío un mensaje directo.
U otras no te mandan nada, directamente te mandan el mensaje sin responderte ni nada, y eso, bueno, eso no nos enteramos nunca. Bueno, por suerte eso no lo pueden ver todavía, o no nos lo dan. Bien. ¿Cuánto tiempo, alguien que quiere saber cuánto tiempo les tomó configurar Nifi para recibir los tweets? Llegó su tiempito. Nos encontramos con muchos errores. Primero Sí. que a uno de nosotros nos tardaron un poquito más ¿cómo se llaman? Las credenciales de Twitter. Sí, Tenemos sí, el Nifi para mostrarlo, se lo habíamos planificado también. si quieren se los mostramos. Pero la configuración básica fueron 5 minutos. El problema es encontrar los problemas que tuvimos del tema de la intersección entre los parámetros o que a veces te duplicaba tweets. Esos fueron más que nada los problemas. Pero la configuración en sí es muy, muy fácil. Sí, es muy Ahora, intuitivo. La verdad que es un programa que te ayuda mucho, te guía bastante. Hay bastante información en internet sobre cómo manejar cada procesador. sí, Como eso. pueden ver, acá está el Get Twitter, que fue el más importante que tuvimos. No lo voy a abrir por una cuestión de que están los nombres de las empresas. Y bueno, prometimos censurar. Pero bueno, acá está el Get Twitter. Está todo parado el proceso. Sí. Por eso van a ver que hay muchos tweets guardados acá. Este es el que nos traía los atributos en JSON. Este nos hacía un filtro filtrado en español, y también veíamos que no haya tweets vacíos, porque también nos encontramos con que había algunos tweets que estaban vacíos por un error de extracción y esas cosas. Pero bueno, evitamos ese error con ese filtro. A los atributos eso los transformamos en un archivo JSON. Y bueno, ese JSON, una vez que estaba, lo transformamos en SQL. Y ahí, de SQL pasaba, si tenía un problema, iba a error, un log message. O si no, iba un execute SQL, que ya eso directamente ya nos pasaba a nuestra base de datos que teníamos configurada en el SQL Server. Y de ahí, bueno, también podía fallar, iba un log message. Pero bueno, la verdad la mayoría pasaron bien, eran algunos que otros que capaz tenían algún carácter medio raro, capaz fallaban, pero por suerte no hubo tanto error acá, que era donde capaz esperábamos que haya error, sino que hubo más errores acá en esta parte, con el tema de los permisos o las conexiones con la base de datos. Sí, ese también fue un problema que nos llevó un tiempito, estuvimos de ver qué pasaba con la base de datos. Bien, yo voy a ir colando algunas preguntas que se me van ocurriendo de momento. ¿Tuvieron posibilidad, se les ocurrió ver, o por ahí lo dijeron y a mí se me pasó, cuál es el tiempo de respuesta desde un tweet, desde que sale un tweet hasta que la empresa le responde? Ya vi que había dos empresas que respondían siempre, pero ¿tuvieron chances de ver el tiempo de respuesta? Es válido No. decir no. Sí, sí, no, la verdad que no. También tuvimos un tiempo muy limitado para hacerlo porque teníamos que terminar por ahí rápido el proyecto, ya al final, porque tardamos por ahí mucho con el tema de Nifi porque teníamos muy poca experiencia, entonces tuvimos que apurar por ahí después el resto de los temas de los análisis y quedó por ahí un poco más simple. Pero no, la verdad que ni se nos había ocurrido Y analizar el tiempo de respuesta. hubo muchos análisis que se nos ocurrieron que después la verdad no se nos había ocurrido, pero habíamos Sí, pensado uno cuando lo presentamos a los chicos encargados de la pasantía, que se les ocurrió a ellos, que era de ver, ponerle con una empresa específica que teníamos, de ver si había más quejas los días de lluvia, porque es una empresa característica que cuando llueve suele cortarse, ver si había alguna relación entre las quejas que había con los días de lluvia, que era algo que se podría haber analizado. Obviamente necesitaba un análisis más profundo porque teníamos que buscar datos del clima, de qué pasaba en ese momento, pero también el análisis que se podría haber hecho está bueno. No es el final del proyecto, o sea, claramente se puede seguir y continuar. Muy bien. Che, a ver, hay unas cuantas preguntas. Vamos a ir. Hay algunas por ahí que ya están repetidas. Pregunta alguien si utilizaron condiciones de geolocalización para extraer los tweets. Creo que algo mencionaron sobre esto. Al final creo que no, lo que hicimos fue No, usar las cuentas de Twitter de los proveedores en Argentina. El problema es que había que mencionar por ahí si queríamos de toda la Argentina, era por ciudad o por país, y la verdad que era un montón para mencionar. Y teníamos el problema de que eran inventadas muchas, entonces la verdad que claro. preferimos ir por otro lado. Claro, eso nos complicó. Capaz que hay gente que, bueno, como contamos antes, que capaz tiene ubicaciones ficticias o tiene ubicación capaz de otro país, y lo tiene porque le gusta y no porque vive ahí. Y eso nos cambiaba todo el análisis. Nos hacía, no tenía lógica, y de verdad íbamos a estar perdiendo mucho tiempo viendo capaz por 3 localizaciones que juntábamos que no iban a ser relevantes en el análisis. Creímos que lo más
lo mejor que pudimos hacer fue de agarrar el nombre de la empresa con Argentina, porque todas las empresas, vamos a poner el ejemplo, @empresa T Argentina, @empresa C Argentina, porque son empresas algunas que están establecidas en varios países. Y al tener el tweet específico de Argentina, es como que eso nos ayudó a que sea de nuestro país específicamente. Lo mismo con algunas que, como no están en otros países, directamente ya sabíamos que eran de Argentina. Bien. Otra pregunta más. Si tuvieron la oportunidad de utilizar alguna forma o índice de popularidad para poder eliminar los bots. No, fue por ahí más a mano. La verdad que nosotros vimos bastante los tweets porque estuvimos por muchos días viendo todos. La verdad que no pareció nada parecido a un bot, más que lo que dijo, por ejemplo, Ramiro. O otra vez nos pasó que, por ejemplo, había una señora muy enferma que le habían cortado el wifi y como había 1000 retweets y replies de eso, porque bueno, pobre la señora. Pero no hubo nada que nos hubiese llegado a indicar que había un bot que estaba mandando muchos, porque también en los gráficos se veía más o menos que iba respondiendo a la cantidad de usuarios que tenía cada empresa. Claro, si no encontramos ningún dato ilógico, a excepción de, bueno, lo que habíamos contado de la empresa esta la empresa no, el equipo este de eSports, que bueno, eso sí generó un desfase en los datos, que saltó claramente, pero acá no encontramos nada que sea raro, que sobresalga, que digamos, uy, acá pasa algo extraño. Así que no creemos que haya un bot dando vuelta. Capaz seguro hay alguno, pero no genera una alteración fuerte en los datos. Muy bien. Otra pregunta interesante. ¿No debería ser, esto creo que habla en relación al índice que mencionaban ustedes, la relación de cantidad de usuarios por servicio que cuenten con cuenta de Twitter, ya que no todos tienen cuenta para quejarse? Considero que puede ser algo para tener en cuenta, pero Sí, ya ustedes deberían poder conocer cuáles son los usuarios de la empresa que realmente tiene una cuenta de Twitter, es un y por complicado. eso lleva un análisis Claro. un poco más Sí, sí, complejo. Por ahí sí sí. podrían, de alguna forma, nada, como recomendación, sumar partimos de la hipótesis que X porcentaje de gente no tiene cuenta de Twitter. Claro, sí. Aparte Sí, es súper complejo de poder rastrear, o tendrían que tener la nómina de todos los clientes y empezar a rastrear uno por uno. Sí, es como que el sí, estudio está centrado en Twitter. Porque como que nuestro mundo fue Twitter y ahí queríamos ver, porque sí, obviamente, capaz que hay empresas que la gente a veces suele llamar, hay veces que la gente prefiere llamar y estar capaz más tiempo porque cree que es más efectivo hablar con alguien, que a veces sí es más efectivo, capaz que mandar un tweet y mandar la queja, pero creo que cuando se corta el internet la gente capaz lo más rápido es mandar un tweet y lo de llamar por teléfono es si querés hacer un proceso más largo. Pero durante la pandemia hubo muchos servicios que no tenían la atención al cliente por teléfono, y como que centraron todo en la sucursal virtual o en Twitter. Bien, genial. ¿Alguien que quiere saber si consultaron con algún influencer para crear indicadores? no, esta no. La verdad que medio complicado también. Pero no Pero consultamos hay nada. tweets de influencers Sí, muchos quejándose. tweets. Uno de los que pusimos, Sí, dejamos que se vea el loguito de sí, verificado. No sé si alguno lo pudo sacar quién era, no quisimos poner el nombre tampoco. Dudo un que esté él en la comediante. llamada, pero Ojalá. Pero, pero no, pero sí, había tweets de gente verificada que se quejaba del servicio de internet. Bien, una pregunta de carácter técnico que tiene que ver con la elección de la arquitectura en particular, y es por qué decidieron utilizar una base de datos relacional y no, en lugar de eso, un MongoDB. Eso primero que por ahí venía más del lado de la consigna, que era entre comillas porque era muy abierta, pero parte de la consigna era usar una relacional. Igual tranquilamente podríamos haber usado MongoDB. Lo que pasa también es que ya los datos venían muy estructurados del lado de Twitter, no es que teníamos que buscar de muchas fuentes distintas y traer imágenes o otras cosas que sean más complicadas de guardar en SQL. Entonces ya teníamos los atributos todos casi que numerados por Twitter, entonces era muy fácil ponerlos en una tabla, Bien, digamos, de SQL. acá los atributos creo que lo podemos ver acá. No me lo quiero abrir. Sí, va a tardar un ratito porque Nightfile Sí, hoy tardó. tiene sus Hoy tiempos. lo quisimos probar y bueno, la idea era mostrarle los atributos, pero vemos que Son no quiere. muchos. Está Son tímido muchos. hoy.
No, capaz porque tiene muchos tweets en la... Sí, Ah, a lo ahí está. mejor. Ahí están. No sé si qué tan grande se ve, no le puedo agrandar. Pero Pero bueno, ahí se ven todos, más o menos, todos los acá tweets pueden que ver hay. los nombres. Este era el nombre con el que venía en el JSON. Este es el nombre que le pusimos nosotros para después, bueno, mandarlo a la base. Bueno, created at, era la fecha. Extended full text, era el tweet entero, porque como contó Nico antes, que si tenían menos de 140 caracteres o más de 140, los cortaba, pero después agarraba un campo que te agarraba y te ponía el tweet entero, pero si fue truncado, era como que hacía una relación media rara. Si no fue truncado, te lo ponía en un lugar, pero si fue truncado, te lo cortaba y después te lo ponía en otro lugar entero. Eso, bueno, fueron unas cosas que generaron problemas. Pero bueno, acá pueden ver, estos eran los nombres literales que traía el JSON y son un montón. Y esto, bueno, son algunos de los que había. Había Sí. muchos más que no influían en nuestro análisis. Muy bien. Bueno, em, hay otra pregunta más que dice, ¿qué tiempo le llevó la etapa de la transformación del ETL? Y asociado a esto, ¿de qué época del año fue la información recopilada? La transformación nos duró bastante, más que nada por nuestra inexperiencia Sí, con NiFi. Como que NiFi es muy bueno, es muy capaz, pero por ahí el primer golpe es como que muy fuerte y muy duro al principio. Después lo vas entendiendo y se hace todo más fácil. Pero por ahí la transformación la hicimos por ahí mucho más en SQL porque teníamos mucha más experiencia con SQL que con NiFi. claro. Pero fue como que la parte más grande de... No sé cuánto tiempo nos llevó a hacer todo esto. Y creo que nos llevó un Un mes y mes, algo, sí, casi un mes y algo dos. fue. Sí, un Bueno, mes y algo. 2/3 de ese tiempo fue lo que hicimos toda la parte de extracción y transformación. Y el análisis lo hicimos bastante rápido porque con Python nos llevamos bastante bien. Pero sí, más o menos es lo que tardó. Y los tweets fueron de agosto de este año. Sí. Hubo justo Eh, uno de esos días de los que trajimos que creo que fue una caída general de internet y tuvimos una buena recopilación de tweets. Sí, sí. pero sí, fue solamente de agosto. Bien. Y otra pregunta más que dice si podrían incorporar Facebook como fuente de datos usando también NiFi. Y ahí no sabemos bien en concreto por el hecho de que no hay un procesador que, que sea específicamente para Facebook. Ahí habría que usar otro método de extracción, que capaz, bueno, no sabemos si NiFi es el que facilite, capaz habría que usar otro tipo de herramienta. Pero Y sí, por sí, ahí lo hay y no sabemos, sí. obviamente. No nos fijamos, la verdad, con Facebook, porque la consigna también era mucho más centrada en lo que era Twitter. Pero seguro, por ahí hay alguno para Facebook que permita hacerlo. Lo que pasa con Twitter es que es mucho más fácil el tema de la información porque tenés el tweet y el texto y no tenés más que eso. Por ahí Facebook tiene mucho más Es mucho más carga de contenido. información. Sí. Sí, A sí, ver, sí. qué Y bien, también dice que lo que hay. tiene de bueno en NiFi es que nosotros lo hicimos orientado a proveedores de Internet, pero puede ser orientado a una persona, a ver qué opinan de un famoso, que es muy amplio el campo que al cual se puede aplicar. Bueno, hay otra pregunta más acá, pero creo que ya está parcialmente respondida. Con las coordenadas podríamos saber la ubicación, ¿verdad? O la herramienta es limitada. Hasta donde, si mal no entendí lo que dijeron, existe la posibilidad de extraer la ubicación, pero también hay que tener en cuenta que la ubicación puede no ser real. ¿Interpreté correctamente? Claro, es que hay dos ubicaciones. Está, primero, Mm. la ubicación del usuario, que es la que uno pone en su perfil, que esa era la que está más truchada, digamos, que la que a veces aparecía Hogwarts, a veces aparecía eh, cualquier otro país del Cualquier cosa. mundo. Claro, o sea, podés poner lo que quieras porque no tiene un mapa específicamente, es como que vos pones la ubicación. Después está la otra ubicación, que es la ubicación del tweet, que esa es la que nos pide permiso para, creo que no sé cuándo te lo pide, no sé si te lo pide en un principio, ahora no me acuerdo, pero sé que te pide ahí, si querés que el tweet figure de dónde lo estás mandando. Esa es la Sí, ubicación de la cual te da coordenadas y específicas. también pasaba mucho que muchos, sí, en nuestro caso teníamos un montón, pero la mayor cantidad de tweets no tenían ubicación. Claro, Y el tema de las coordenadas aparecía muy pocas veces y seguramente necesites más permisos que la cuenta de developer que teníamos nosotros para poder acceder al tema de las coordenadas porque es muy específico y muy invasivo también para el usuario. claro. Pero sí, seguramente se podría hacer, pero no teníamos la información. Bien. Bueno, creo que hasta acá están todas las preguntas hechas y respondidas por ustedes. Yo le voy a hacer una más.
Va a ser como una patada al pecho. No, ¿qué lecciones aprendidas sacaron de todo esto, del proceso, más que nada? De De todo. todo. De todo, de todo. La verdad que estuvo muy bueno lo de NiFi, que fue una herramienta que fue prácticamente nueva, aprendimos un montón. Nos hizo entender, además, no solo es que agarramos, copiamos, pusimos todos los procesadores, como contamos antes, llevó su tiempo a armar todo el cuadrito, todo el diagrama, no fue un día para el otro. Cada procesador tuvo su problema y hizo que lo entendamos, de por qué pusimos cada cosa, lo terminamos entendiendo bien. Y después, bueno, cuando pasamos a SQL fue un poquito más, a un terreno un poco más conocido, que no era tan extraño como fue NiFi, y después Python. Pero todo, de mi parte, creo que de Nico también, todo el proceso fue un aprendizaje continuo. Sí, algo que también nos pasó fue, nosotros al principio habíamos visto una metodología que es ScriptDM durante la pasantía, que lo que nos pasó que fue cuando lo empezamos, obviamente, en experiencia completa, no la seguimos. Entonces empezamos por ahí con NiFi a mandarnos a hacer cosas y un montón de tratar de que funcione armándolo así nomás, y que no era la forma de hacerlo. Y como que nos obligó, después empezamos de vuelta de cero, empezamos a hacer una metodología, bueno, veamos primero cuál es el objetivo, cómo resolverlo, qué información tenemos, analizar un poco toda la situación, ir viendo paso a paso cómo ir resolviéndolo, y así pudimos hacerlo mucho más rápido y con mucha más seguridad a la hora de armarlo, digamos, el modelo. Me acabas de spoilear la segunda pregunta que te iba a hacer porque venía encadenada y era si este proyecto lo tuvieran que hacer de vuelta, con la experiencia que ahora tienen, ¿cómo lo encararían? Pero creo que ya lo que dijiste. Sí, lo hicimos 2 veces más que nada. Sí, claro, al principio. Haciendo cualquier cosa y después siguiendo una metodología Sí, al más principio marcada. éramos chocándonos contra una pared todo el tiempo y dije, bueno, ahora vamos a ver que pensándolo de otro lado, viendo el contexto, entendiendo qué pasaba, con dónde nos estamos metiendo, y bueno, fue más informarnos y ver todo eso, y ahí después recién encarar el NiFi y después todo el proceso que siguió. Esto está bueno porque deja expuesto la importancia de tener una metodología más allá de las herramientas disponibles. Obviamente que las herramientas disponibles suman muchísimo, pero tener una metodología de trabajo, de poder rever cómo uno va haciendo las cosas, suma, creo yo, mucho más que cada una de las herramientas en particular. Sí. Bueno, nada, hasta acá llegamos. Gracias a ustedes por esta charla, gracias por haber participado en el Data Week, gracias por habernos contado por todo lo que pasaron. Bueno, y nada, así damos cierre a este Data Week. Esta fue la edición 2021. Agradecemos a todos los que estuvieron hablando en cada una de las charlas, a todos los asistentes que estuvieron en cada uno de los días. Y dejo ahí en el chat, tenemos varias búsquedas abiertas en la empresa. Si alguien está interesado puede acceder ahí. Así que nada, esto es todo. Muchísimas gracias por haber estado y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.